enseño, pero sin tanto drama, que hagas más cotidiano. Prende la llama con psicología en cada conversación. Ven, acompáñanos, es tu invitación. Hola, hola amigos. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo de la hora en la que nos ven. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy, en Hablemos en Serio No Tanto, tenemos un tema que habíamos abordado un poco en los primeros episodios, creo que sobre todo en el de vivir sola y en el de existencialismo, pero que ahora lo quisimos enfocar más en como es una especie de crisis, ¿no? Bueno, el tema decimos llamarlo tener 30 no es lo que imaginabas a los 15 y está bien. Y no nada más tener 30, ¿no? O sea, creo que nos referimos en general a las crisis que vamos viviendo en cada etapa, pero que algo que lo hace importante, que ya habíamos mencionado en alguno de los episodios, es el hecho de que a los 30, pues ya casi todo nuestro cerebro está completamente madurado en todas las personas. Entonces creo que esa es una cosa que influye mucho para este cambio que tenemos, ¿no? Sobre todo en la cuestión de crisis. Bueno, ya saben, creo que algo que nunca hacemos, pero que sí queremos empezar a hacer es presentarnos, porque claro, a lo mejor la gente no sabe quiénes somos. Yo soy Cintia y Espe, preséntate. Yo soy para fines del podcast la princesa Consuela. Para fines acá chidos, machines, compañerismos, amistades, soy Espe. Y para fines profesionales, soy la psicoterapeuta cognitivo-conductual humanista, Jauregui, a sus órdenes. Espe para la banda, Espe para la banda. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, a la hora que nos... Buenos días, Ade, buenas madrugaditas. Es que Ade siempre nos escucha en Spotify en cuanto sale el episodio, entonces... Por eso el saludo especial, pero realmente es que a todos los amamos. ¿Y por qué la crisis de los 30? Porque estamos en los 30, dijo Cintia. Efectivamente, hay crisis en todas las edades, en diferentes formas, con diferentes intensidades, con diferentes representaciones. Pero, pues, aunque ya andamos pisando los 40, aunque Cintia insista que no, que somos treintañeras, lo cierto es que somos treintañeras, es que por eso vamos a hablar de la crisis de los 30, porque los 30 vienen con un montón de crisis. De hecho, ¿sí? De hecho, déjame que te digo que, bueno, es que justamente hace rato mencionábamos un poco eso, ¿no? Que tú decías, es que si lo promediamos, pues ya estamos más cerca de los 40. Pero, y yo te decía, bueno, pero, ¿qué nos asegura la vida, no? O sea, y de hecho, hace rato acabo de leer una noticia que ya, pues hasta ahora es noticia a nivel mundial, pero que quisiera, no sé, como compartirla en la cuestión de analizar un poco la noticia y analizar también algunos de los comentarios que vi sobre esta noticia, que la gran ventaja es que los primeros como que muestran diversas perspectivas, ¿no? De lo que piensa la gente. Entonces, la noticia dice, de última hora, Estados Unidos bombardeó a Irán, bombardearon infraestructura nuclear, entre comillas, dice, misión terminada, los aviones ya se retiraron del país, paz. Se supone que esta es una frase que dijo Trump. Y al final la noticia termina, Trump dejó sin potencia nuclear a terroristas iraníes. Esa es la noticia. Y algunos de los comentarios más relevantes. El primero dice, ya estoy harta de vivir hechos históricos. Luego hay uno que dice, los de Irán dicen que trasladaron el uranio enriquecido de las centrales nucleares y que el uranio está a salvo. Hay otro que dice, en 10 habrá una película sobre esto, como siempre los gringos. Otro dice, PTM, apenas me empezaba a ir bien en la vida. Otro, ya nos cargó el tren. Y un último que dice, fue un gusto, señores. Entonces, creo que iba un poco referente a esto mi manera de ver la vida, de que pues como que nunca tenemos un día asegurado, ¿no? Creo que muchas veces la vida la damos por hecho y que esto también, este tipo de noticias, creo que también es parte de
de esta crisis de los 30 y de una crisis existencial a la edad que nos encontremos, ¿no? Porque luego incluso sobre esto, pues hemos visto, yo creo que a lo largo de la historia, un montón de videos de niños viviendo en plena guerra, ¿no? Entonces creo que también eso es algo que vamos normalizando, pero que no significa que no nos afecte, que está ahí, es decir, estos hechos históricos que son un poco, y que bueno, esto es a nivel mundial, ¿no? Pero ya no nos metamos tanto en lo que pasa en México sobre la violencia, que la vivimos pues también todos los días, ¿no? O la violencia y la delincuencia en todos sus niveles. Entonces, bueno, iba un poco referente a eso. No quiero salirme del tema, pero creo que es parte de, ¿no? Amiga, pero ¿Qué es que opinas tú? una vez que tú das esta noticia que yo me estoy enterando por ti, que nos vimos esta mañana, después de eso tuve sesiones, fui al dentista, vengo llegando y me vengo enterando por ti. Entonces, cuando comienzas con este contexto, pues ya mis crisis de los 30 es nada. O sea, realmente el tema de las crisis de los 30, o sea, realmente, y está padrísimo, porque es poner las cosas en perspectiva. Pero justo lo que dices, ¿no? O sea, como que nadie tenemos la vida asegurada, pero pues los que andamos aquí, pues andamos viendo a ver qué hacemos con ella, ¿no? Y, Ujú. y que sí, me impactó, me choqueó, me choqueó la noticia. Aunado a eso, tuve Ok, también hace ratito como una crisis de los 30. Entonces ok. es como, wow, no sabía, ¿qué onda? ¿Cuándo pasó eso? Hoy se supone que hoy, y te digo, me imagino que ese apenas, porque ya ves que cuando hay una noticia como especial, incluso mandan esa noticia por mensaje de texto, ¿no? Entonces, ya después de que la vi, llegó la noticia también por mensaje de texto, entonces al parecer pues sí es un hecho, y que bueno, que es algo que pues esperemos que no ahora se regrese el ataque, ¿no? A Estados Unidos, porque pues ahí sí que, bueno, no nada más esto, o sea, a nivel como que político, pues pudiéramos hablar de un montón de cosas, pero el punto no es ese tanto, sino más bien que también como que te vas dando cuenta, ¿no? O sea, de, es decir, como que eres más consciente de lo que va pasando en el mundo, en el planeta, a nivel global. Y yo siento que, bueno, al menos en mi caso, yo sí siento que eso pues me genera como más intensidad en mis propias crisis individuales, pues, y que no dudo que a muchos de los que nos escuchan, pues también les pase, ¿no? Es decir, que sí es una noticia, o sea, son noticias impactantes, como dice el primer comentario, y ya estoy harta de vivir hechos históricos, pero pues así es la historia, ¿no? O sea, así se va escribiendo. Y que eso pues es parte de nuestras propias crisis, no solamente a nivel global, a nivel nacional, sino pues también a nivel personal. Es decir, pues al momento que estamos grabando este episodio, hay familias que a lo mejor no saben si la próxima semana su país va a estar en pie. Hay migrantes que están esperando en la frontera, esperando pasar o esperando quizá, eh, pues, qué va a pasar con ellos, ¿no? Igual aquí en México, o sea, hay un montón de cosas, pero que eso, pues, te digo, creo que lo vamos normalizando, pero que a nivel inconsciente sí nos impacta de manera personal. Yo en impactada. ¿Cómo no me dijiste esto antes de empezar el episodio, gente? Esto es para que se den cuenta que esto es súper, súper real, que hablamos de cosas de la vida real, desde quienes somos, desde lo que somos, o sea, un, un mensajito. Oye, ¿sabes qué? Voy a empezar el podcast con esta noticia, chécala, échale un ojazo, o sea, sí me choqueó. Sí fue así como, no inventes. Sumándole a otras cosas que me habían venido choqueando hace tiempo, ¿no? Como era esto, lo del varo, también lo del gobierno de México, que es pues promesas, el Ujú. despilfarro que hay en estas cuestiones del bienestar, que realmente no tardarán en mandar a la Así quiebra al país en poco tiempo. O sea, justamente esas son las cosas que te preocupan a los 30, porque probablemente a los 20, justo como tú iniciabas el episodio de hoy, pues tu corteza prefrontal no está todavía madurada, todavía no está terminada de soldar y entonces muchas cosas que ahora ya no se te hacen tan fáciles o justo que ahora puedes decir, ah, bueno, eso pasó ¿en dónde? ¿En Irán? ¿En Irak?
O En sea, Irán. que antes cuando eras niño no lo veías como muy lejano, porque al final del día pues, hemos crecido con guerras. Bueno, yo desde que me acuerdo las guerras han salido en las noticias, ¿no? Pero justo eres menos Ujú, consciente, lo ves muy lejano, pero ahora, o sea, somos vecinos. Pero ujú. fíjate, o sea, de las únicas pocas cosas que parecían buenas de este tipejo Trump, tipo Che, o sea, que aquí nada más entienda que yo me estoy refiriendo a él como un tipo de espécimen humano que existe, que no se suponía que era antiguerra, que no era como de sus puntos fuertes, No creo, o sí. sea, que no estaba a favor de la guerra, que era, Pues bueno, es que él puede argumentar algo así como que se supone que atacó las estaciones nucleares para ay, evitar que por Irán Dios, o lance sea, supuestamente como una bomba y nuclear. decidió que hoy Pero era el pues día obviamente perfecto, el eso es, 21 del 6 del 2025, por alguna razón que esas instalaciones, digo, no sé, es que tú ya sabes que yo de política y de eso no sé nada, pero wow, qué tiempos para vivir, o sea, yo ya, gracias gente, ha sido un placer. Me voy a vivir otra de mis crisis existenciales de los 30 y entonces aquí me desaparezco. O sea, tenía todo un, bueno, pues no un discurso, ¿no? Pero en la mañana nos vimos, bueno, gente, entérense, en la mañana nos vimos porque justamente a propósito de crisis existenciales de los 30 es que te empiezas a preocupar más por tu salud mental. Y en la mañana justamente fuimos al psiquiatra. Me acompañó, no se preocupen, ella está bien, todo bien. Yo también. Solo fuimos a una revisión, a un chequeo, unos análisis normal, ¿no? Entonces resulta que nos encontramos, obviamente, pues me acompañan las cosas importantes que tengo que hacer de este lado donde no está mi gente. Entonces, pues nos vimos y estuvimos platicando, ay, de qué onda con el nuevo episodio, y que no sé qué, y preparando, y planeando, y pensando, y hoy por ejemplo es un día en el que ambas también trabajamos más de lo habitual, porque pues entre semana vamos a clases, y hoy también es día en que solemos tener más pacientes, ¿no? En fin, como sea, bueno, ustedes lo están viendo el lunes. Hagan de cuenta que es otro día que no el lunes, ¿no? Entonces, pasa que justamente pues yo llegué, tenía mucho trabajo, me empecé a sacar el trabajo, pero en mis tiempitos, pues estaba pensando, ¿no? En mis propias crisis. Así como que, pues ¿cuáles son las crisis de los 30, no? Y entonces, por ejemplo, yo iba a empezar. Para mí una crisis importantísima, relevante de los 30, es que te vas quedando. O sea, pero es que luego llegas tú con esta noticia y lo que yo diga va a sonar muy pendejo. O sea, lo que diga ya no tiene importancia, ¿sí sabes? no, pero o sea, es como lo del puntito en el universo, ¿no? O sea, le podemos dar como esa doble perspectiva, que yo nunca había visto tu perspectiva cuando yo te lo planteé, que mi perspectiva era como de soy un puntito en el universo y entonces no soy nada, y para ti era como soy un puntito en el universo y entonces ese puntito es tan importante como todos los demás puntitos, ¿no? Entonces creo que, porque a final de cuentas, todo esto de las guerras y todo esto, creo que indirecta o muy directamente, según como lo veamos, pues todos somos parte de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de que ahorita, pues a lo mejor ponemos todo en que Trump tomó la decisión, pero ¿quiénes decidieron que estuviera ahí, no? Entonces, eso, a pesar de que ya había sido presidente, a pesar de que ya había mostrado, a pesar de que creo que fue muy claro en su campaña, por ejemplo, toda esta cuestión de discriminación, ¿no? De que ya trae todas estas ideas hacia los migrantes que las ha venido poniendo en práctica. Entonces, pues eso, o sea, a final de cuentas creo que somos parte de ese, o somos un montón de puntitos que vamos haciéndonos la vida más fácil o más difícil, ¿no? A nivel colectivo. Entonces, claro que es importante, así que y cuenta tu Pero crisis. justo a los 30 se siente más difícil, ¿no? Desde mi Uh -huh. experiencia. O sea, gente que tiene 30 que la está pasando poca madre, genial. Y en este episodio, o sea, no sé qué tanto, pero pues hacer honor a quien honor merece, ojalá que no hayan inocentes y si así fue, un minuto de silencio. Minuto de silencio.
O sea, no específicamente por eso, perdón, ya rompí el minuto. Bueno, en los 30 segundos de silencio que Cintia nos permitió para honrar a las personas que murieron específicamente por esta situación, pero que al final del día, pues es que pasan un... O sea, la vida es tan cruel que mejor ríete. De todos modos te vas a morir al rato. O sea, la vida son 2 días y tú y yo ya llevamos 1 y medio. O sea, hay gente que por lo menos la vida es un día y lleva 1. Ok, aprovechenlo. Hay gente que lleva medio. Hay gente que ya está tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pero justo las crisis de los 30, ya enfocándonos un poco más en esta situación, justo como tú ves lo macro y yo lo micro, pero en este micro me doy demasiada importancia. De ninguna manera soberbica ni nada de eso. O sea, al final del día soy un ser humano como todos estos seres humanos que tienen historias y que han perdido un montón de cosas que afortunadamente yo no. Pero qué mala onda. Es que, güey, ¿cómo empiezas así? O sea, yo ya no tengo palabras porque no tenía idea. No, ¿por qué? Me iba a enterar. No, y aparte es eso, es lo que le da como la... Pues esto pasa en tiempo real, gente. Así pasa cuando estamos al aire. O sea, y esto es pregrabado. O sea, pero para que se enteren cómo es pues, el grado de honestidad. De que, por ejemplo, a propósito de crisis y hablando también de política y todo eso, y como muchos treintones hicimos algo, directa e indirectamente, pues para que el tipo estuviera en el poder. Probablemente yo no para que él, ni para que Claudia Sheinbaum tampoco. No, digo, ella por lo menos no se mostró. Este Sí. tipo ya había sido presidente, ya había mostrado las intenciones. Esta otra mujer hizo promesas en un podium que luego en el mismo podium dice, pues sí lo dije, pero pues no se va a poder. Entonces, claro, entras a los 30 y te empiezas a dar cuenta que estás más cerca de los 40 y luego te empiezas a dar cuenta que cuando estés en los 40 vas a estar más cerca de los 50, porque al final del día proyectamos. Tú lo dijiste, no tenemos la vida asegurada, pero pretendemos. Pretendemos, o sea, sí, porque por algo tenemos metas, por algo, y justamente de ahí vienen las crisis. De un montón de crisis. O sea, por ejemplo, a mí si me preguntas cuáles han sido mis crisis más cañonas de los 30, haber perdido mi ejército de amigas que yo tenía en la normal. O sea, me quedé contigo que eres mi soldado valiente y pum pum arribototota y ojalá siempre, siempre. Pero a mí algo que me pesó muchísimo fue, es que si te fijas, siempre lo mío tiene que ver con gente, con que me gusta la gente así. Sí, la verdad. Y me gustan, no, en fin, tantas cosas. Pero bueno, después hablamos de eso. El asunto es que, por ejemplo, una de mis principales crisis, es justo, pues que mis amigas, o sea, que en serio eran amigas, porque este discurso que luego dice la gente es que no hay amigas. Ay, es que esa gente de veras, quién sabe por qué ha pasado o en qué barrio viva o con quién se relaciona. Porque la gente habla mucho en función de cómo vive y cómo son las personas que tiene cerca, ¿sabes? Sí, y fíjate que también tiene que ver yo creo que con la personalidad, ¿no? O sea, porque a veces yo creo que hay personalidades que alejan un poco a las personas y quizá ni siquiera se dan cuenta o sí, o quién sabe, pero que pues sí, o sea, tiene que ver mucho con eso, porque sí, yo también he escuchado a mucha gente decir ese tipo de frase como de ningún amigo es tan amigo o cosas así, ¿no? Y pues sí, es algo que yo tampoco comparto, la verdad. Exacto, digo, mal harías compartiendo eso si estoy yo aquí, amiga. O sea, mínimo compártelo allá en la discreción de tu hogar. Pero el asunto es que algo que yo he hecho muchísimo de menos de todas mis anteriores, bueno, por lo menos de prepa, incluso desde secundaria. La primaria sí me la vi medio dificilona, pero desde secundaria, prepa, no, en la normal no se diga. O sea, yo tenía un ejército de amigas que hacíamos las cosas más divertidas que te puedas imaginar, las chicas más leales que te puedas imaginar. O sea, no había manera que no te sintieras bien estando cerca de estas personas fabulosas y maravillosas, que bueno, voy a decir sus nombres, que al cabo no las conocen. Pero, por ejemplo, Pau, era impresionante la fortaleza, pero lo divertida, pero la personalidad, pero, o sea,
era imposible sentirte mal si estabas cerca de ella, ¿sabes? La flaca, súper leal, pero que luego te ponía como las cosas en perspectiva, como que está pasando esto, como que siempre centrada, haciendo lo correcto, ya sabes, ¿no? Fátima, súper apasionada, pero alguien que sabía amar con una capacidad, impresionante. Lupita, que por cierto es mi comadre, la Cuatlachupetl, le decíamos, la chica más relajada del mundo, o sea, bien ¿De qué? podía estar explotando una bomba a un lado suyo y ella así como, ¿todo bien? ¿Necesitas algo? ¿Algo que yo pueda hacer por ti? O sea, pero de un temple y una tenacidad. Edith, no, o sea, confiable, tierna, abrazable, bellísima, noble, o sea, de una nobleza. Ay, no, es que, ¿qué te digo? Alicia, de las personas más desprendidas que he conocido. Pero, o sea, junta eso, ahorita estoy hablando nada más como de cosas, como de virtudes. O sea, pero junta eso ya en un plan parranda chido de decir, hoy nos ponemos vaqueras y nos vamos y hacemos estas. Ay, hoy le hicieron esto a esta, pues nos vamos y hacemos esto. Ay, esto. O sea, pasamos cosas muy impresionantes que ahora sí no puedo decir porque como ya dije sus nombres, mejor no lo hubiera dicho para poder contar lo que luego hicimos juntas. Pero algo que, por ejemplo, a mí me da una crisis impresionante es que, además de ti, así como que digas, bueno, mi dentista, por supuesto, Roberto, saludos, somos grandes amigos, pero ya cambian los tonos de amistad, ¿sí sabes? Ya no es como que, bueno, incluso lo que tú y yo hacíamos, no tanto en parranda en cantidad, pero en calidad, todo lo que vivimos en la universidad. O sea, que para mí son como cosas padrísimas y que te dan un montón de vida. ¿No? La otra, el duelo por los sueños que no fueron. Si bien es cierto que, ay, sí, tienes 30, tampoco te estás muriendo, todavía no tienes artritis y te puedes mover y demás, hay muchas cosas que tú jurabas y perjurabas ya haber hecho a los 30 y no ocurrió. Y muy probablemente tampoco las terminemos haciendo a los 40 o a los 50. O sea, en serio, si hay sueños de los que te toca despedirte. O hay otros que puedas hacer, pero que ya por la edad ya no los vas a disfrutar igual. O sea, era como que, yo a mis 30 voy a hacer esto y no significa que lo que estás haciendo no está padre y no está cool y no lo estés disfrutando y no te estés esforzando y no estés siendo productivo y no te des ciertos momentos de plenitud, pero lo cierto es que también es una crisis. O sea, por eso este episodio de la crisis de los 30. Lo que pensabas spoiler, lo que pensabas a los 15, no va a pasar, niños de 15, no va a pasar. Probablemente les pase mejor o probablemente les pase diferente, pero no va a pasar así como ustedes lo están pensando exactamente. Y si pasa, escríbanos, por favor, no más que para entonces a ver si seguimos en este plano. O gente que de veras, o sea, le fue lo que dijo cuando tenía 15, dijo, a los 30 yo voy a hacer esto. Oye, ¿sabes algo que me encanta de mis niños hermosos, chulos, preciosos de la primaria? Que ellos tienen la vida bien exacta. Ellos en exactos, en precisos. Maestra, yo me voy a casar a los 23 y voy a tener 4 hijos. 2 niñas y 2 gemelos. Y yo, no, sí, cariño, seguro que eso va a pasar. ¿Ya sabes? O así de, no, maestra, yo cuando tenga 27 yo ya habré conocido Rusia, Australia y wherever. Otro lugar que escuchan que está hasta la chingada de lejos, pero yo voy a conocer eso. No, maestra, yo cuando tenga 22 ya le voy a haber comprado una mansión a mi mamá y voy a tener un Bugatti. O sea, ni siquiera imagínate. No me alcanza para comprar, no me alcanza para pronunciar el nombre de las marcas, mucho menos para comprarlos, ¿no? Pero me encantan, o sea, ellos me encantan y claro que yo no soy quien les va a matar sus sueños y chiquillos seguramente lo van a hacer. Hermosa, mi reina preciosa, seguramente para entonces ya le compraste la mansión con alberca a tu mamá. Yo también lo pensaba. Pero, es eso. O sea, la idealización que teníamos de lo que era los 30. Y luego otra cosa, ¿no? Cuando tenías como 15 o 20, los de 30 se te hacían bien viejos. ¿A poco no? Y ahora te ves y dices, no me veo tan mal. Sí. Bueno, pero es que también, fíjate que yo he visto videos en donde salen, no sé, por ejemplo, 1990, entrevistando a personas de 32 años y se ven como de 50.
O sea, creo que realmente sí, no sé si la apariencia cambió, no sé qué pasó, pero creo que sí, sí cambiaron, ¿eh? O sea, o personas, por ejemplo, tiene 17 y se ve como de 30. Entonces, creo que también esto que dices que todos pensamos a los 15 que van a pasar a los 30 o a los 30 y tantos o a determinada edad, también tiene mucho que ver con esa educación como muy básica que nos hace falta, ¿no? Tanto, por ejemplo, a nivel financiera, creo que nos hace falta mucha educación que ojalá en el nivel básico estuviera incluida, pero también esta educación como socioemocional, que es de primero antes de forjarte como un sueño o cosas así, porque creo que es a lo que más nos impulsa, ¿no? Como de, a ver, pues piensa qué es lo que quieres ser, qué es lo que vas a hacer. Yo, por ejemplo, en mi caso, a los 15, pues sí pensaba en formar una familia, en tener hijos y como como vivir una vida muy tradicional, ¿no? Por así decirlo. Tradicional como en ese aspecto. Pero creo que nadie te dice así como que, bueno, primero enfócate en conocerte, ¿no? Por ejemplo. Entonces creo que también es parte de eso, de esa educación como muy básica que hace falta en las escuelas y que incluso luego cuando vamos aprendiendo cosas, también otra es que si lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, de Maslow, de las pirámides de necesidades, porque luego creo que también nos venden como los sueños como si fueran una meta, ¿no? O sea, como de, por ejemplo, no sé, comprarte un carro o tener una casa o ese tipo de cosas. Y hay gente que a lo mejor dice, bueno, los 15 sí lo pensé y a lo mejor ya tengo 30 y sí los tengo. O a lo mejor tengo la casa que la estoy pagando, a lo mejor tengo el carro que igual lo estoy pagando, ya los tengo, pero realmente a lo mejor dicen, pues no es algo que me hace feliz, ¿no? Incluso si ya los terminé de pagar. Entonces, que tiene que ver como con el enseñarnos también que desde este punto de vista que decía de las necesidades de Maslow, que bueno, para quien no lo conozca, pues su concepto más básico es esta pirámide de necesidades, en donde lo que nos dice es que el ser humano, pues primero tiene que satisfacer sus necesidades más básicas, ¿no? Las fisiológicas, dormir, comer, cosas así. Luego de seguridad, y así va escalando hasta llegar a la autorrealización, pero que la autorrealización no es una meta, ¿no? Sino que más bien es un proceso dinámico. Es decir, que llegamos y cuando llegamos es como, pues ahora esa meta ya no estaba, porque ya la alcanzaste. Ahora tienes que como que forjarte otra. Entonces, ese tipo de cosas. Creo que también nos hace falta mucho conocimiento al respecto desde que somos niños y adolescentes. Y luego que pensabas que a los 30 ibas a hacer, es que va a estar bien chido. Y yo me pregunto qué es lo chido de tener 30, güey. O sea, yo a los 18 que me mantenía mi papá era mucho más rica. Me sobraba para ir a los tacos una vez por semana. No Ah, significa que ahora no vaya a los tacos una vez por semana, pero que ahora te es más daban. por necesidad y antes era por placer. Otra de las... Oye, que eras más rica con 300. ¿Mandé? Digo que sí, que en esa edad te sentías más rica con 300 pesos a la semana que ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Otra de las crisis de los 30, pues es que viene todo junto con pegado. Todo tiene que ver con expectativas. Pero otra crisis de los 30 para algunas personas son las expectativas externas, más que las internas. Y luego llega una crisis, o sea, porque hace cuenta que yo he pasado por todas. O sea, como ya estoy pisando en los 40, me tocó tener el de chin 30 y no cumplí mis expectativas. 30 y no he cumplido las expectativas de afuera. Pero ahorita estoy como que sin expectativas. O sea, la vida ya me mostró que esperar lo único que te da es frustración. Entonces es como, justamente a propósito de que hablamos de mi visita al psiquiatra, que fue más psicoeducativa que otra cosa, gente. Fue psicoeducativa. Donde dice, bueno, pues, ¿cuál es la bronca, no? O sea, ¿estás en un trabajo que te gusta? Sí, y la verdad un montón. Ok. ¿Tienes personas con quienes tienes conexiones reales? Sí, la neta sí. ¿Tienes metas todavía? No, pues sí. O sea, todavía no es como que me canse de vivir y ya diga, ay, sí, ya, aquí me quedo. Tampoco la mediocridad
me permeó los huesos, afortunadamente. No, pues sí, metas también tengo. O sea, la crisis de los 30 parece no tener sentido para algunas personas. ¿Sí me explico? O sea, porque digo, ¿cuál crisis? ¿Cuál crisis? O sea, que ahora que ya me diste esta noticia del boom, pues ya me llegó la crisis, obviamente. Pero recordemos, dato con... O sea que, fíjate, ahí está una como paradoja de que a veces las crisis vienen desde afuera, pero que a veces también las perspectivas desde afuera, es decir, por ejemplo, en ese caso la perspectiva de tu psiquiatra, pues te hizo darte cuenta de que a lo mejor no esa crisis, verla desde otra perspectiva, ¿no? O sea, como decir, no es tan grave, pues, o sea, hay otras más graves quizá, o hay otras personas como que tampoco se trata de comparar personas, ¿no? Pero que si hacemos como esta especie de evaluación y de análisis, pues ya nos cambia justamente el foco, ¿no? Sí, 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 o sea, el darte cuenta que realmente la crisis, pues nada más terminó en, vaya y llega a hacer un examen de tiroides, porque a veces la tiroides afecta los estados de ánimo o la situación emocional. Y ok, pero hablando de crisis en los 30, luego vienen las crisis económicas, porque ya estás en los 30 y te toca hacerte cargo, o sea, te toca hacerte responsable de ti. Entonces, los 30 está como, te iba a decir que los 30 no está tan padre, pero si los 30 no está tan padre, los 40 menos, peor. porque, porque digo, bueno, en los 30 como que saliste ya justamente del nicho familiar, de poder hablarle a tu mamá, decirle más, ¿sabes qué? Se me atoró, préstame, yo ya sé que tienes tu guardadito y que tu mamá después de llorarle dos, tres cantaditas, te presta el varo. O sea, de que no te falta, ¿no? Pero, pues ya llegas a los 30 y no inventes. No le puedes seguir hablando a tu mamá. O sea, qué padre tenerla. Bueno, la neta, yo sí le sigo hablando, mamá. Ya sé que te debo, ya te voy a pagar. Pero el asunto es que, por ejemplo, yo iba a decir, bueno, pero pues en los 30 haces, construyes, demás. Pero con este asunto de los afores, volvemos al gobierno, que todos conocemos, que no queremos decir, pero que es for, ¿cómo se dice T en inglés? For chi, con la for chi, Sí, sí, ¿no? for Por chi. sí. Eso suena como Ándale, 40. haz de cuenta, con esta, ¿cuál transformación? Con esta devaluación de todo, del peso, del trabajo, de la dignidad, donde ya no vas a tener ni siquiera derecho. O sea, imagínate, trabajar un montón de años con los niños que los amo, ¿eh? Niños, no tengo nada contra ustedes. Yo, siempre, forever, forever, I love you, ya lo saben. Pero que luego te vayas al retiro, o sea, que te retires y sin seguro. Y es cuando más te enfermas, ¿no? Y que el sueldo que ganaste cuando estuviste en el tiempo laboral, pues no te alcanza para contratar un seguro de gastos médicos porque son carísimos. ¿Sí sabes? Entonces realmente entra la crisis de los 30 y entre más profundo le escarbes, pues más crisis. Y es que de hecho ya ni siquiera es que tengas que esperar, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita hay un montón de crisis también en los hospitales. O sea, no tienen ni lo básico. No tienen ni siquiera, o sea, por ejemplo, te estoy hablando de que en mi rancho, pues hay muchos piquetes de alacrán. Y me contaba mi mamá, porque ella trabaja ahí en la clínica, que duraron 3 meses sin suero antialacrán. Entonces, cosas así, ¿no? O sea, que ya no tienen, o sea, si llega una persona, pues corre el riesgo de morir, ¿no? Si le va mal con un alacrán. Lo cierto es que también luego viene un agotamiento existencial. Yo no sé si te pasa. Yo no sé a treintones si les pasa, o sea, pero como este agotamiento Ah, sí, sí. existencial, que es una sensación sutil, o sea, porque es sutil de cansancio de la vida adulta. No estás tan cansado como para no levantarte, porque pues, si no te levantas, ¿cómo comes? ¿Ya sabes? Y no me refiero al acto en sí de levantarte, dirigirte al refri y prepararte un par de huevos, sino que pues si no chambeas, pues ¿cómo comes, no? Pero esto como que te sientes cansado, o sea, rindes y sales y sonríes y, ay, sí, hagamos esto, ay, no sé, y por dentro no inventes, estoy destrozada ya. O sea, ¿sí me explico? Desde que ya son las 8 ya te anda de sueño. Y es una situación como,
medio extraña. Sí, y luego te vas a acostar y no te duermes. Luego te vas a acostar y no te duermes, exacto. O sea, Bueno, no sé si... no, permíteme un segundito porque todo el día con sueño, pero te metes Sí, a la sí. cama y el insomnio no te deja. ¿Sí o no? Discúlpame, amiga, discúlpame, tenía que decirlo. No, sí. De hecho, fíjate que me estaba acordando, no sé si ya la viste o no, hay una película en Netflix que acaba de salir que se llama Arta. Y es una persona, no sé de dónde sea, la verdad, no me fijé en dónde se desarrolla la película, pero es una mamá soltera, eh, bueno, creo que ahora les dicen mamá autónomas, pero el caso es que es una mamá con su hija, ¿no? Y así empieza la película, o sea, se ve que pues son de escasos recursos, incluso como que hace mucho calor y ellas no tienen aire acondicionado, tienen un ventilador. El caso es que la película se desarrolla en que pues como que la niña está, creo que se cayó, tuvo un accidente en la tina del baño y pues la señora la lleva al hospital, pero ya la atendieron y está en proceso de recuperación. Y entonces la lleva a la escuela y le pasa un montón de cosas, o sea, así como que cuando va regresando a la escuela, primero en su trabajo no la querían dejar salir porque le hablan de la escuela para decirle que la niña como que se puso mal, no la querían dejar salir, luego ya le dan como media hora nada más, o sea, su jefe le dice, pues nada más tienes media hora y si no, pues ya te corro, ¿no? Obviamente no alcanza a llegar, pero luego en el regreso tiene un accidente, o sea, como que la chocan o choca un carro, algo así. Hay un policía, creo que es un policía el que choca, y el policía es muy violento. eh, Luego resulta que llega al trabajo y están como asaltando al jefe, ella está ahí, y porque le den el cheque, termina matando a los delincuentes y al jefe. O sea, pasa un montón de cosas. El punto es que al final del día, o sea, obviamente esta persona, sí, o sea, la neta, sí, cuando la estás viendo dices, no, pues sí, sí, sí estaría harta, ¿no? De como de toda esa situación. Ah, porque ella necesita el dinero para pagar el lonche de su hija, porque como que cuando va a la escuela se la están llevando, algo así como si fuera el DIF, porque la niña está descuidada. Creo que va como sin bañar, no lleva lonche, pues recién se cayó y todas estas cosas, ¿no? Entonces necesita el dinero para, pues como para recuperarla, darle de comer, algo así. Total que al final resulta que todo esto fue una, pues como idealización de la señora, porque no pasó. O sea, al final ella termina saltando un banco, de alguna manera, cuando va a cambiar su cheque, o sea, la película está bastante surrealista. Y ya cuando van a hacer como Y tú una especie de spoileando para toda la negociación, gente que no lo ha visto. habla con la O mamá. sea, al final todo eso no pasó. La señora se lo imaginó. Gente, si no la habían visto, Cintia nos dio la primicia, no pasó. Y qué bueno que nos la diste, porque cuando me lo estás contando, se escucha todo tan trágico que yo dije, ni de pedo la voy a ver. O sea, no. Ah, pero todo pasó en su cabeza. Continúa. Bueno, es que al final pasó algo más trágico, que ya no lo voy a decir para no spoilearlo. O sea, pero todo está, o sea, toda la situación sí pasó, Sin miedo al éxito, pero nena, no sin miedo al pasó. éxito, dilo, dilo. Es que si lo digo, pues ya. Bueno, resulta que todo lo trágico sí pasó, con excepción de que ella no necesitaba ya el dinero porque la niña, cuando tuvo el accidente, resulta que murió. Entonces, como que ella se despersonalizó y toda esta situación, o sea, sí la vivió, pero obviamente la niña ya no estaba, o sea, como que la fue imaginando, ¿no? O sea, ella se fue imaginando como de, necesito ir a la escuela, cuando realmente era una llamada de otra cosa. Y bueno, estaba completamente despersonalizada. De hecho, me recordó mucho una película que había visto anteriormente que se llama Fractura, donde también habla de un papá con una niña. Es algo parecido. Entonces la película, la verdad, está bastante buena, aunque ya la spoileé toda, vayan a verla. Y bueno, yo creo que también me recordó mucho como esta situación de la crisis, ¿no? O sea, cómo puedes llegar a ese grado de despersonalización en donde, pues sí, o sea, una situación como muy trágica o una serie de situaciones trágicas te pueden llevar a ese grado de despersonalización, ¿no? Ay, sí, ya sé, o sea, por eso este episodio está bien depresivo. ¿Qué te parece si le ponemos como un poquito de... ¿Qué es lo bueno de estar en los 30? O sea, vamos como que a meter lo bueno de estar en los 30. Sí. Porque, o sea, ya sé que el título que tiene, pero ya, o sea, como que hasta me siento como
como oprimida, o sea, como esta parte cuando tienes terapia y luego no cierras los canales emocionales y no puedes cerrar la terapia si no cierras canales emocionales. Entonces, ¿qué te parece si cerramos bonito, padre? Porque la gente no va a querer llegar a los 30. Lleguen, gente, lleguen y vivan más allá y sí, la vida sí es cierto que sí está bien culera, la neta. O sea, pero está chida. Pero está chida, o sea, tiene como sus partes muy chidas. Por ejemplo, Sí, sí, sí. Por ejemplo, no, fíjate que yo la verdad, déjame que te digo algo, y yo creo que tú lo sabes más que nadie porque es algo que has estado viviendo junto conmigo. Una de las cosas que yo me he dado cuenta, incluso grabando el podcast, respecto a mis propias crisis personales, es que cuando estoy como viéndolo nuevamente o escuchándolo o así, digo, a veces sí me doy cuenta como de que, ay, ese tipo de pensamientos que a veces menciono, quizá como muy inconscientemente, porque honestamente son como que pocas las oportunidades que tengo de escucharme a mí misma, ¿no? Hablar. Entonces creo que esto me ha permitido justamente como pues escucharme en voz alta y decir, creo que ese tipo de cosas que estoy pensando y que por eso lo estoy diciendo, necesito como que cambiarlo, o sea, cambiar esa parte de mi neuroplasticidad y que con base en eso me ha permitido como primero darme cuenta y luego empezar a tomar acción, ¿no? O sea, creo que algo que he venido haciendo últimamente y que te digo que tú eres testigo, es como una especie de poner límites y no nada más hacia mí, ¿no? Porque creo que primero hay que empezar con nosotros mismos, sino también hacia los demás y que eso es, pues a final de cuentas, doloroso, que empiezas a perder cosas, pero que también te das cuenta que puedes ganar otras, ¿no? Y que a veces por el hecho de no hacerlo y de no saber cómo hacerlo, o de que incluso no te das cuenta, pues estás perdiendo un montón de cosas, porque incluso se te va la energía, ¿no? Y ya no puedes hacer más. O sea, yo de eso, por ejemplo, me he dado cuenta. Entonces, por eso es importante escucharse, hablar a sí mismo y no solamente escucharse, ¿no? Sino más bien también como expresarse de alguna manera. Hay gente que a lo mejor dice, pues a mí me va mejor escribiendo, a mí me va mejor dibujando, pero poder hacerlo, ¿no? O sea, como que poder ver hacia adentro, conocernos y poder decir, pues creo que estas son las cosas que me tengo que dejar de decir también a mí misma, ¿no? En mi caso. Entonces, eso, por ejemplo, me ha permitido y creo que va más allá de solamente escucharlo, sino que digo, bueno, pues creo que tengo que cambiar un poco el chip en estas cosas, ¿no? Y que no es fácil, pero que pues cuando te das cuenta ya es como dar ese primer paso. creo también que es que luego sabemos que nos sigue un público padrísimo, genial, excepcional, que son menores de edad. Próximamente entérense que vamos a tener un contenido exclusivo, nada que ver con OnlyFans ni esas cosas, gente. Pero sí, en donde las conversaciones van a ser únicamente para suscriptores adultos. No por nada, pero simplemente hay cosas que los niños tienen que ir descubriendo a su edad, pero entre las crisis de los 30 y entre las ventajas de los 30 hay una que no voy a mencionar, justamente en honor a lo de la bomba y en respeto a los menores que nos escuchan. Lo que sí es cierto es que, dice una muy querida conocida mía, y digo muy querida conocida porque no nos hemos dado la oportunidad de tener conversaciones tan profundas, pero ella siempre dice, la juventud viene muy cargada de estupidez. Y tiene mucho de razón, porque cuando eres niño, o sea, te vale y te avientas de donde sea y te rompes el brazo y eres feliz y así, y realmente a tus papás es a quienes corresponde mantenerte con vida. Cuando ya eres adolescente y joven adulto, te mantienes con vida porque el universo es grande y el Dios al que le reces ha de ser muy poderoso. Porque también nos ponemos en cada situación de riesgo. ¿Te acuerdas cuando nos íbamos todas en la moto de Isa? O sea, no inventes. O sea, saludos, Isa. Después hablaremos de eso. Pero lo cierto es que a los 30, o sea, ya sabes lo que no quieres. A veces te haces y te quedas, pero ya sabes que no lo quieres. O sea, ya sabes que no. Te permites expresar ya las situaciones, incluso como hasta, o sea, te permites comunicarte como adulto. Quien se lo permite, quien no se lo permite, experimentenlo. O sea, está padre poderle decir al otro con respeto, siempre con respeto,
pero poder decirle, Sí, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. Por ejemplo, esta situación que tú decías de yo he aprendido a poner límites, o sea, tú, por cierto, saludos, Vaselina, pero, este, la parte genial de encontrarte con alguien, no estar de acuerdo y poderlo expresar en palabras sin levantar la voz, sin nada. Tener un choque, bajarte, poder hablar con la otra persona. Si tú tuviste la culpa, decirle, ay, ¿sabes qué? De verdad, o sea, es mi culpa, esperemos a mi seguro, o si no tienes seguro, pues decir, pues, ¿cómo hacemos? Lo arreglamos y así. Pero que lo cierto es que sí, la edad te da muchas libertades. Sí, te da un montón de responsabilidades, que probablemente con eso vienen las crisis, sobre todo las económicas. Pero pero que te da, por ejemplo, no sé, incluso la libertad de estar en buró de crédito si quieres, o la libertad de tener un excelente historial crediticio si lo has cuidado y fomentado de que eres desde que eres muy joven. O sea, que al final del día, pues bueno, no quiero decir que la clase privilegiada, porque al final del día cada quien ha nacido donde por alguna razón le ha correspondido, y mientras todo sea sano y nada sea de malos manejos o malos gobiernos o corrupción o demás, qué bueno que cada quien tenga la riqueza que le ha tocado en la vida. Pero, o sea, lo cierto es que también ser adulto pues ya te permite darte cuenta. A mí, por ejemplo, que me pasa que el carro siempre está descompuesto, me permite darme cuenta que lo voy a solucionar. O sea, que yo no soy el mecánico, claro que no, pero que tengo las competencias suficientes para encargarme de arreglar eso. Que tengo la competencia suficiente para pasar un día de soledad en mi casa y probablemente con algo de nostalgia y saber que eso está bien y que es parte de la vida. Que tengo la capacidad adquisitiva suficiente para invitarte a comer a un lugar espectacular, aunque sea una vez al año. Y también está genial. Entonces, que tengo también la posibilidad de darme gustos que quizá antes no podía. Aunque ahorita me esté quejando y demás, ¿no? Y que también tienes la posibilidad de alejarte de la gente que siempre se está quejando. O sea, crecer también trae consigo muchas cosas. De eso se trata, ujú, que no nos quedemos con la mentalidad que teníamos a los 15 o a los 20. O sea, sí es cierto, y justo qué bueno que a los 30 no ocurren las cosas que pensabas a los 15, porque entonces vivirías con la mentalidad de los 15, ¿no? Que luego hay gente que no está a favor de la meritocracia, hay ujú. gente que sí, hay opiniones, pues bueno, pero también eso, que al final del día a los 30 también hay muchas cosas que has logrado, bueno, ya pisando los 40, porque cuando volteas atrás y ves y dices, pues probablemente no he vivido como he querido en su totalidad, pero he vivido mucho más como he querido que como he podido. Eso también es cierto, ¿sabes? Entonces es como también reconocerte, bueno, estás a Ujú. tus 30, pero pues ahí vamos. Y vamos por los 40. Pues está padre porque, y más los treintones ya de nuestra edad, no, porque los treintones, esos que tú hablabas de antes, que ya se veían como más grandecitos, pero también lo cierto es que esos tenían casa, caballos, terrenos, 10,000 borregas y demás cosas. Y eso hoy día ya no es posible. Probablemente la genética mejoró, la economía empeoró, pero pues bueno. Y la parte es que dentro de este mundo tan caótico, tan de gobiernos tan corruptos, tan de país tercermundista, porque a veces no nos ayudamos unos a otros, o nomás nos estamos dando en la madre. También está padre reconocernos quiénes somos y tratar de ser unos mejores treintones. O sea, que también ya es un momento de conciencia, en donde sí es cierto que te pones a pensar todo lo que no has hecho, pero también lo que sí has hecho, pero también en lo que te quieres convertir. Y ya no friegas nomás por fregar. Hay gente, ¿eh? Sí hay gente, y sí te conozco, y no estoy hablando de mi director, pero hay gente que sí friega nada más por fregar, a veces, que también no está padre, entonces, ¿por qué pasaste por los 30? Sí, y bueno, yo creo que también es como que amigarnos un poco con la idea de que no tenemos que tener todo resuelto, ¿no? Porque creo que también nos han vendido mucho eso. Y que tiene que ver también justamente con eso que mencionas ahorita de, pues a lo mejor antes, a los 30, sí la gente ya tenía casa, carro, terrenos, hijos, ya tenía como que la vida hecha, ¿no? Entonces, ahorita si nos quedamos con esa idea, Un pues chiste no, buenísimo. Dijo una pacientita mía, es que la gente antes tenía hijos porque antes se usaba. pues sí. Y es que aparte, pues incluso hasta
creo que la vida era como menos valorada, ¿no? Porque también tenían tantos hijos que, pues no sé, tenían 20, se les morían 3, pues era como, me quedan 17 más. Entonces, eso, ¿no? También, o sea, como que era parte del contexto, pues. Pero que también ahora si nos vamos como a la otra parte, o sea, pensemos en gente que a lo mejor sí tiene de cierta forma como que la vida resuelta, incluso hasta muy planeada, como por ejemplo la realeza, ¿no? Y que mucha gente, bueno, muchos terminan, bueno, no más conozco al príncipe Harry, pero que terminó saliéndose, ¿no? De ahí, porque fue como que pues tampoco quiero seguir como esa vida. Es decir, que también vive sus propias crisis, quizá ya diferentes a las de los demás, pero crisis al final de Así cuentas. de, yo por él se salió, yo entro. Ya sabes, como cuando estabas jugando que alguien salía ahí. A mí me gustaría tener esa clase de crisis, la verdad. Intercambio. Es como el de, ¿cómo dice el meme? El de el dinero no trae la felicidad, pero es mejor estar llorando en París que, bueno, aunque si lo dice un parisino, pues ya no Es aplica. que el dinero no trae la felicidad, pero tú te das cuenta que muchas de las crisis, empezando por las económicas, y que al final del día todo tiene que ver con eso, o sea, porque la guerra por eso es, o sea, por la lucha de poderes. Que por ejemplo a mí que me toca estar cerca de familias con muchas carencias, pareciera que cuando más carencia hay más problemas. Si sabes, justo hablando de la pirámide de Maslow, si tus necesidades básicas no están cubiertas, no te vas a preocupar por las de realización, por las de socialización, por las de autorrealización. No, necesitas comer. Entonces, si necesitas comer, ¿cómo te vas a preocupar porque tu Ujú. hija ande navajeando a alguien? Y te cuento esto porque es un ejemplo real que ocurrió cercano, un caso cercano que conozco de una chamaquita que navajeó a un muchachito, muy de escasos recursos, ambas familias, pero en donde ni siquiera se toman el tiempo de ir a poner una denuncia. Porque, ay, no, se Mm. normalizan las cosas, ¿sabes? Entonces lo cierto es que vivimos en un mundo de crisis por donde lo quieras ver. Sí, aquí ahora sí que la parte bonita, yo me iría por esto que te decía hace rato, de poder darte cuenta y de poder cambiar, es decir, como de vivir un poco más abierto a analizar tu propio chip, es decir, cuál es el chip que estoy usando y ese chip me está sirviendo y qué son las cosas que no me están sirviendo y cuáles son las que sí, y que no es un proceso fácil y que no es un proceso a lo mejor todo bonito, que te vas a ir quedando un poco solo en algunos momentos, pero que justamente creo que también es valorar como el hecho de si eso te va a traer beneficios a largo, a mediano plazo. Totalmente. Y que a los 30 no solo te puedes permitir poner límites, también te puedes permitir expresar sin miedo y sin pena. Y quien lo tenga, insisto, trabájense un poquito en decirle a tu mamá, a tu papá, oye, perdón por esto, mamá, te amo muchísimo esto. Con tu hermano también, oye, ¿sabes qué? La cagué con esto, no debí decirte esto. Y empezar a tratar, o sea, los 30 es la edad perfecta donde puedes empezar a quitarte los juicios. Ya no hablo de situaciones macro. O sea, lo cierto es que sí estamos en una situación que si te pones a pensar en ella con profundidad, te deprime porque te deprime. Pero si nos vamos a lo micro, al hacerte cargo, también es la edad en la que te puedes pagar la terapia, porque te la puedes pagar. No, nada más hay que agarrar, apretarte en algunas cosas y claro que te la puedes pagar. Y es aprender como a darte cuenta de que justo lo que dices, o sea, a los 30 es la edad donde quienes estamos solteros, ya no tanto, ¿eh? Bueno, yo ya no lo siento tanto, lo sentí como en mis 30 y... Cuando estaba más cerca de los 30, creo que estoy más cerca de los 40. Eso de la presión del hijo, de si te casas, de si no sé qué, ya en este momento no. Entonces, te permites, creo que los 30 es la mejor edad para comenzar a hacer y donde empiezas a saber realmente quién eres porque ya no te interesa pertenecer. O sea, incluso Ujú. llegas al trabajo y no es que te interese pertenecer a este grupito o a aquel grupito. Si estás en un grupito es porque genuinamente quieres estar en él y te sientes bien y te sientes cómodo. Donde ya puedes ser más congruente y alejarte de aquello que no vibra contigo. Decir, ¿sabes qué? No, porque probablemente en nuestros 15, en nuestros 17, en nuestros 20 era esta necesidad que teníamos de pertenecer. Ahorita no.
A los 30 en serio tienes ganas de vivir, como de disfrutar las cosas. Ya no de quedar bien, ya no de, es así de, pues es hoy porque tengo ganas y hago esto, hoy no tengo y así. No, nos falta aquí la perspectiva de cómo será la vida de los treintones casados, ¿no? Que habrá que ver si están como en ese punto en donde están disfrutando muchísimo a sus hijos, que probablemente los disfrutarían, no lo sé, estoy especulando, aquí sí especulo de probablemente a quien fue mamá adolescente, a quien ya es papá en sus 30, y ni especulo tanto, porque tengo un compañero cercano que por ejemplo está feliz con su hijo, acaba de ser papá y somos contemporáneos. También está la crisis de los 30, que muchos que se casaron en sus 15, en sus 20, se están divorciando en los 30. Entonces es la edad perfecta para renovarte, para reinventarte, para ver hacia dónde vas, si te gusta dónde estás parado y si no moverte, porque es el momento justo en donde no te estás muriendo y todavía te queda energía para seguir haciendo cosas. Entonces también sí está padre este asunto de los 30. Entonces, nada más que te digo, empezaste con esta noticia que escapa de tus manos, no es como que tú simplemente la informaste, nada más que yo andaba como en curva y me dio como me perdí. Y total que en este episodio terminamos hablando de muchas cosas que tienen que ver con los 30, con el mundo jodido en el que vivimos, pero dentro de ese mundo jodido trata de hacerte la vida bonita. Si no se la puedes hacer bonita a los demás, Sí, mínimo hazlo contigo. probablemente la crisis de los 30 venga como en encontrar realmente nuestra identidad, ¿no? O sea, probablemente nos tardamos toda la década. O sea, no es que madure el cerebro y ya sabemos exactamente quiénes somos. Por eso decía al inicio que creo que algo de los argumentos que debemos emplear con los adolescentes es justamente como enfócate en conocerte. Que bueno, ellos apenas están como que forjando esa identidad, pero que de verdad nadie nos lo dice, o sea, de manera explícita. Y luego llegamos a los 30 y pues sí, o sea, realmente podemos tardarnos quizá toda la década ahí medio conociéndonos, ¿no? Entonces, sí, creo que ahí a lo mejor diste en el punto, desde mi punto de vista, de que es buscar nuestra propia identidad y de que esa identidad pues obviamente implica un montón de cosas. Yo, por ejemplo, a nivel general, como que siento que no creo lazos tan fuertes en muchas partes. O sea, creo que mis lazos fuertes son como que muy selectivos y lo demás como que lo puedo más o menos como que dejar ir, ¿no? Rápido. Pero pues que eso no significa que no vengan crisis y esta búsqueda de identidad a final de cuentas. Incluso hay gente que a lo mejor puede tardarse más de una década buscando su identidad. Gente que está ahorita en los 30, es el momento. Pregúntate quién eres, si estás en un lugar También, cómodo, ¿no? a dónde vas, porque también luego te quedas como en los 30 y donde te quedes, como que ahí le vas a seguir en los 40, en los 50 y en los 60. Sí, es verdad que hay casos muy excepcionales que los 50 triunfan y demás y no sé qué, y entiendo que el éxito y la realización personal es única para cada persona, pero yo creo que sí, los 30 sí son una buena edad para... Ahora sí que estás en el punto sin retorno. Es como cuando vas en el coche y entonces dices, bueno, hasta aquí. Si de aquí me regreso, Mm. la gasolina me alcanza para llegar exactamente al lugar de donde partí. Y si sigo, no sabes si vas a encontrar como la gasolinera o a dónde vas a llegar. O sea, pero ahora sí que yo creo que los 30 sí es el punto sin retorno. Si no te pones, si piensas que se te está yendo el tiempo, si piensas que ya Ujú. es tarde y te quedas en esa mentalidad, pues se te va a hacer más tarde. O sea, si estás sintiendo que es tarde, a chingarle. A veces se nos hace Ujú. tarde y uno, ¿qué es lo que haces? Pues le metes velocidad. ¿Qué es lo que haces? Te duchas más rápido. No te pones enjuague. O sea, te adaptas, ¿no? O Hoy no no te te bañas. bañas. También aplica la de hoy no me baño. Entonces si sientes que se te está haciendo tarde, haz ajustes. Uno siempre hace ajustes y termina llegando a tiempo Ujú. cuando haces ajustes. Pero si dices, no, ya voy tarde, ¿ya para qué voy? Pues ahí te vas a quedar. Ahí te vas a quedar. Aquí no juzgamos. Cada quien que se quede donde se quiera quedar, que avance lo que quiera avanzar, pero al final del día, siempre repito, es tu única vida, que está comprobada, ¿eh? ¿Quién sabe? Dicen que hay más, no lo sé, a mí no me consta. No puedo hablar de nada que no me conste porque aquí es pura experiencia personal, con un toque de psicología. Entonces, pues, no me consta, es la única que tienes, entonces, pues a darle. ¿A qué? A lo que te apasione, a lo que te guste.
a lo que te impresione, a lo que te asombre, a lo que te haga crecer si quieres crecer y si no, pues a seguirlo en la comunidad. Digo, en la comodidad también se vale. A los 30 es cuando te das cuenta que se vale exactamente que la gente vive como quiera, porque la vida es de ellos, siempre y cuando no te afecten y no afecten a un tercero, ¿no? Pero aquí es donde ya no entran juicios. O sea, ya puedes conocer a alguien y alguien dice, ay, es que es bien borrachito. Si a ti no te importa y si no te pide y si no nada, te vale. Es la parte donde te puedes permitir soltar los juicios y no permitirte que los juicios externos te afecten. Pues bueno, amiga, felices 30, casi 40. Ya está por ser mi cumpleaños, por cierto. Gracias. Cualquier cosa, pónganse en contacto con Cintia, ella se encarga de mi lista de regalos. Besos a todos. No, y también invitarlos a que se suscriban. Ya casi llegamos a los 1000, nada más faltan como 940, así que por favor vayan a suscribirse para estar más cercanos. Suscriban a todos para llegar más pronto. Y así que, pues nada, eso. También compartan, que luego a lo mejor conocen a alguien que por ahí le puede ayudar este tema también. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este episodio y pues nos seguimos viendo en los próximos. Que estén bien.